voy a fijar la cadera sobre la camilla y voy a intentar llevar el taloncito hacia la oreja y voy a medir, voy a comparar con la gráfica a qué nivel llega, ¿ya? Entonces, habíamos dicho que los 6 primeros son postura, ángulo popliteo, retroceso del brazo, ventana cuadrada, signo de la bufanda, talón, oreja, ¿ya? Aquí están también un poquito en desorden. Y estos son los puntajes. De acuerdo a cómo logre yo, voy a poner la puntuación dependiente, ¿no? 4 puntos, 3 puntos, 4, 3, 2, lo que ustedes consideren, ¿ya? Para acordarse bien, yo siempre les digo a los chicos, el primero es el aspecto general. Voy de afuera hacia adentro, el primer aspecto es la postura. Y luego tengo 3 en el miembro superior, que son la flexión de la muñeca, ventana cuadrada, el retroceso del brazo y el signo de la bufanda. Entonces, en cada articulación tengo uno más. Y para el miembro inferior tengo 2, que son el ángulo popliteo a nivel de la rodilla y el talón oreja para la caderita, ¿no? Entonces, son los 6 aspectos y los voy a sumar, ¿ya? Para la parte del aspecto físico, en el aspecto físico voy a tener en cuenta de afuera hacia adentro la piel, si la piel es muy fina, transparente, como de un embrioncito, que si algunas recuerdan sus clases de embriología, han visto, ¿no? Cómo se traslucen los vasitos, ¿no? O si ya más bien tiene una piel gruesa, dura, agrietada, arrugada. La presencia del anugo, que en este caso tengo que fijarme que tanto en las etapas tempranas como las etapas tardías puede estar ausente o escaso, ¿no? Por ejemplo, este escaso, allá, pero es prematuro o es escaso y es ya casi a término. Entonces aquí, para hacer la puntuación, me tengo que dar cuenta de cómo están los demás aspectos. Si es un ausente o casi ausente, pero pinta para ser maduro, o si más bien es escaso y pinta para ser prematuro. Entonces me baso también en los demás aspectos. Entonces, piel, lanugo son los 2 componentes externos y luego tengo uno por cada segmento. En el segmento de la cabeza tengo los párpados y el pabellón auricular. Cuando es chiquitito, voy a fijarme si los párpados están fusionados o si más bien permite la apertura de los ojitos o si más bien abre los ojitos espontáneamente, y ya mientras más grandecito es, ya me voy a fijar en el pabellón auricular. Si el pabellón es grueso, si es curvado, si al momento de tratar de doblarlo, de tratar de doblar la orejita, el pabellón regresa a su posición casi de inmediato, o si más bien tiene un retroceso lento, ¿no? Y en eso se va a basar la puntuación. Y luego de la talón oreja tengo el tronco, que en este caso voy a calificar las mamas, si son imperceptibles o si ya se va formando la areola, y cómo es esta, si es una areola completa o una glándula entre 5 a 10, o si más bien tiene características de ser una mama todavía en desarrollo, ¿no? Después tengo en el segmento del abdomen genital, los genitales, tanto de varones como de mujeres. En el caso de los chiquititos va a haber un escroto aplanado y liso, y lo que voy a buscar al final de la madurez es que los testículos estén descendidos, sean medios pendulares, haya rugosidades en las fosas escrotales. Para el caso de las mujercitas, al inicio, mientras más chiquitas sean, el clítoris va a ser prominente y los labios mayores no cubren los labios menores, ¿no? Y conforme va creciendo, ya no solamente voy a encontrar que sí ya están cubiertos, los labios mayores ya cubren tanto clítoris como los labios menores, ¿no? Y ya no se visualizan tan fácilmente. Y otro también es la pigmentación, ¿ya? Entonces, una vez que haya calificado, voy a dar la puntuación y voy a sumar todo el puntaje y lo voy a extrapolar a mi tablita para ver qué edad tiene, ¿ya? Entonces, digamos que encontré 30 puntos, la edad estimada es 36 semanas, ¿no? Y así. O también puedo aplicar la fórmula, el puntaje obtenido por 2 más 120 entre 5, o cualquiera de esos. Fernando, un favor, ¿me puedes decir si se escucha? Si no, igual yo te voy a compartir el documento. ¿Me puedes decir si se escucha? A ver, doctora. En neonatología, el test de Ballard
es una técnica clínica ¿Se escucha? comúnmente usada para el Sí se escucha, diagnóstico doctora. gestacional Ok. del recién nacido. El test le asigna un valor a cada criterio de examinación. La edad gestacional del neonato. Los criterios se dividen en físicos y neurológicos, y la suma de los criterios permiten estimar edades entre 26 y 44 semanas de embarazo. Mientras que los criterios neurológicos dependen fundamentalmente en el tono muscular, los criterios físicos se basan en cambios anatómicos. Los criterios físicos evaluados en el test de Ballard incluyen piel. Es la maduración de la piel fetal evaluada por las estructuras intrínsecas de la piel con la pérdida gradual del vermis gaseoso. Lanugo. En inmadurez extrema, la piel carece de las finas vellosidades que la caracterizan, las cuales aparecen aproximadamente durante las semanas 24 o 25. Superficie plantar. Relacionada con las grietas de la planta del pie. Esbozo mamario. El tejido en las mamas de los recién nacidos es notario, al ser estimulado por los estrógenos maternos dependientes del grado de nutrición del fetal. Oreja, ojos. El pabellón de la oreja cambia su configuración aumentando su contenido cartilaginoso a medida que progresa su madurez. Genitales masculinos. Los testículos fetales comienzan su descenso de la cavidad peritoneana al saco escrotal aproximadamente durante la semana 30 de gestación. Criterios neurológicos. El test de Ballard evalúa 6 parámetros neurológicos basados en la madurez neuromuscular e incluye postura. El tono muscular total del cuerpo se refleja en la postura preferida por el neonato en reposo y la resistencia que ofrece al estirar los grupos musculares individuales. Ventana cuadrada. La flexibilidad de la muñeca y la resistencia al estirar los extensores son los responsables del ángulo resultante de la flexión de la muñeca. Rebote del brazo. Maniobra que se enfoca en el tono del bíceps, midiendo el ángulo del rebote producido luego de una breve extensión de la extremidad superior. Ángulo popliteo. Medición de la Ahí resistencia tenemos por que el fijar tono la pasivo caderita. del flexor en la articulación de la rodilla durante la extensión de la pierna. Signo de la bufanda. Estudio de los flexores a nivel del hombro, llevando uno de los codos hacia el lado opuesto sobre el cuello. Talón a oreja. Maniobra que se enfoca en el tono pasivo de flexores en la cintura al resistir la extensión de los músculos posteriores de la cadera. Ahí. Muy bien, entonces con eso más o menos como para que se den cuenta cómo se hace el examen neurológico, ¿no? Otro de los test que usualmente usamos es el test de Capurro. En el Capurro tenemos dos Capurros. En el Capurro que incluye actividades neurológicas como son el sino de la bufanda y la caída de la cabeza, y además los criterios físicos que son la piel, si la piel es muy fina o si la piel ya está gruesita, la orejita, el tamaño de la glándula y los pliegues plantares, ¿ya? A este puntaje que se tiene, se le suma 200 puntos y vamos a obtener, y lo dividimos entre 7 para obtener el número de semanas, ¿ya? Y el otro capurro, en el cual no considera las características neurológicas, pero sí hace una división entre lo que es el tamaño de la glándula mamaria y la formación del pezón. Y sobre esto, la suma es de 208, igual vamos a dividir entre 7 y vamos a obtener la edad gestacional, ¿ya? Cualquiera de los test. Ahora, sí es cierto que el test de Ballard o el test de Bobis que tienen componentes neuromusculares, no lo voy a poder aplicar en un niñito que, por ejemplo, tiene inestabilidad hemodinámica o que tiene compromiso neurológico en un asfixiado, por ejemplo, porque de hecho que puede haber letargia propia de la hipoxia o propia de alguna patología neurológica que tenga, ¿no? Y me va a dar un valor probablemente errado. Entonces, en esos casos solo me voy a guiar por test que tengan solamente componente físico, ¿ya? Como el cuerpo.
E igual aquí hay un videíto para cómo realizar una adecuada obtención. Un poquito. Ahí está haciendo la somatometría y acá está haciendo capurro. Edad gestacional estimada. Entonces, como ya habíamos visto anteriormente, tenemos aquí la tabla, siempre es importante tenerla, y vamos a ir comparando las características del neonato con las características que nos evidencia la tabla. Por lo tanto, vamos a ver el primer parámetro, que es la forma de la oreja del pabellón. Vamos a ver en el niño. El niño, en este caso, va a tener el pabellón totalmente incurvado, como nosotros observamos. Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 24. El siguiente parámetro, tamaño de glándula mamaria. Vamos a ver si es que el niño tiene una glándula palpable o no. En este caso vamos a palpar la glándula mamaria, que evidentemente es palpable, y vamos a medirla, ¿sí? Entonces, este niño va a tener un parámetro de palpable entre 5 y 10 milímetros. Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 10. Con respecto a la formación del pezón, vamos a ver si es que este tiene la areola punteada o no la tiene. Entonces, sí la tiene en este caso. Y vamos a darle una puntuación de 10, ya que el diámetro mayor es de 7.5, areola punteada, borde no levantado. El siguiente parámetro es la textura de la piel. En este caso, el niño tiene una piel más gruesa, discreta, de escamación superficial, ¿sí? Por lo tanto, vamos a dar una puntuación de 10 con respecto al test de Kapur. Los pliegues plantares, que son otra de las características que debemos evidenciar en el niño, vamos a correlacionar con nuestra tabla. Entonces, podemos ver que en la tabla tiene el niño surcos en la mitad anterior y vamos a dar una puntuación de 15. Después de haber obtenido los valores a partir del examen físico, procedemos a sumarlos. Al subtotal se añade una constante, que es 204, y el resultado se divide para 7. El valor final es la edad gestacional según examen físico del recién nacido. Muy bien. Entonces, para hacer el test de Kapur. Luego tenemos otros test que algunos establecimientos también los usan, en el cual son un poquito más simples, pero también menos específicos, ¿no? Como por ejemplo ASHA, que nos va a decir si es prematuro, si es a término o si tiene más de 39 semanas. En este caso, se fija además en el cabello, mientras más pequeño sea, más prematuro, el cabellito va a ser tipo lana, ¿no? No individualizable, que se junta más como lanita, ¿no? En cambio, mientras sea más grande, va a ser un cabellito un poco más individualizable. El pabellón auricular, el pezón, los genitales y los pliegues plantares, que al igual que los otros niñitos, los otros test, perdón, vamos a ir viendo la comparación y sobre qué puntuación nos parece. Otro test que utiliza más parámetros tanto neuromusculares como físicos es Dubovitz. Dubovitz, además, en el aspecto físico, considera el edema. Mientras más chiquito sea el bebito, mientras más prematuro, mayor cantidad de agua pueda tener a nivel intersticial. Entonces, mientras más edema sea, más se acerca hacia un niño que de menor edad. Y la piel la dividen tanto en textura, en color, en opacidad, ¿ya? La nube, los surcos plantares, que también los considera, el pezón en formación, en tamaño, la orejita, la forma y la firmeza, es decir, desagrega los parámetros que nos está considerando evaluar. Y en aspecto neuromuscular también considera algunos temas más, por ejemplo, la dorsiflexión del tobillo, el retroceso de la pierna, lo mismo que he hecho con el bracito, pero ahora lo hago las piernas y voy a ver si el niño regresa a la posición de flexión, el ángulo popliteo talón oreja, que ya lo vimos, signo de la bufanda, caída de la cabeza y suspensión ventral. Entonces, lo que estamos haciendo acá es evaluar simplemente el tono muscular, que debe ser de flexión en el recién nacido a término.
Según la clasificación, entonces, según la puntuación que yo obtenga, voy a determinar si ese niño es a término de 37 semanas o si tiene 41 semanas, 6 días, o si es postérmino y tiene más de 42 semanas, o si es pretérmino, menos de 37 semanas, ¿ya? El grupo que más problemas nos trae van a ser siempre los prematuritos. Y en los prematuritos, los que más problemas nos dan son los prematuros extremos. Los prematuros leves generalmente tienen buena adaptación, generalmente. Los moderados también, pero los prematuros extremos son aquellos que se llevan todavía la peor parte, ¿no? Que están sujetos a muchas complicaciones, de repente membrana hialina, persistencia del ductus arterioso, hemorragia periventricular, enterocolitis necrotizante, hipotermia, sepsis, desnutrición, etcétera, etcétera. Entonces, este es el grupo que más conflicto nos va a dar y es por el cual cuando hacemos el control prenatal debemos evitar en la medida de lo posible que un niñito nos nazca muy prematuro, ¿ya? Y no solamente es el problema a nivel de la etapa neonatal, sino que pueden haber condiciones que se arrastran el resto de su vida. Una vez que he hecho la identificación de la edad gestacional, voy ahora a hacer la correlación con el peso. Es decir, nació el bebé y luego de eso le hicimos la somatometría, ¿no? Lo pesamos, lo tallamos, le medimos el perímetro cefálico, torácico, abdominal, braquial, todos los perímetros que ustedes quieran medir. Muy bien. Y esos perímetros y esos hallazgos numéricos los vamos a comparar con la edad gestacional. Por ejemplo, si mi bebito tiene 40 semanas y pesa 3,5 kilos, voy a decir que las 40 semanas, 3,5 kilos está aquí. Por encima del percentil 10 y por debajo del 90, quiere decir que está en un rango de adecuado. Estar dentro del 10 y 90 es adecuado para la edad gestacional. Al igual podría pasarme con un prematuro. Es prematuro, pero igual voy a hacer la correlación si su peso es adecuado a la edad o si son niñitos que están por encima del percentil 90, que serían los grandes para la edad gestacional, o son los niñitos que están por debajo del percentil 10, que son los pequeños para la edad gestacional. ¿Sí? Y todo esto interesa porque si es pequeño me está diciendo que ha habido una restricción intraútero que no ha permitido que el niño gane peso adecuadamente. O si es un niño grande, podría estar enfrentándome frente a trastornos metabólicos que han surgido en el embarazo o que las madres los tenían prenatalmente y que ahora que ha nacido el bebé también podrían tener repercusión sobre la adaptación. Aquí, ¿qué problemas puede tener un niñito prematuro, no? Versus los que pueden ser también pequeños. O sea, puede ser a término, pero pequeño para edad gestacional, o puede ser prematuro. Por ejemplo, en lo que es regulación térmica, los prematuros que tienen mayor superficie corporal están expuestos a mayores pérdidas y por lo tanto también a mayor exposición y tienen mayor probabilidad de tener hipotermia. La membrana hialina también va a ser más del prematuro, la hipoglicemia va a ser más de niño pequeño porque no tiene la suficiente cantidad de depósitos grasos para poder satisfacer sus demandas de glucógeno, ¿no? De glucosa, perdón. Hipocalcemia va a ser más de prematuro, la asfixia es más de niño grande, sobre todo el pequeño, que se aspire también es más de niño grande, malformaciones, si es pequeño para la gestación, probablemente más asociado a malformaciones, los traumas al nacimiento, en este caso son más de los prematuritos, las infecciones en ambos casos pueden estar por igual, la ictericia más del prematuro, las secuelas neurológicas en ambos miden 2 cruces, pero sin embargo los pequeños un poco más, y alteraciones en la succión y oclusión, obviamente, que también van a estar presentes en ambos, ¿ya? Dependiendo del grado de prematuridad, también esto es distinto. ¿Qué complicaciones puede tener un niño postérmino que se pasó de su tiempo? Recordemos que la placenta tiene una función y conforme ya se va acercando la etapa del nacimiento, la función de la placenta va en deterioro, ¿no? Entonces ahí también podría generar algún problema en el cual la placenta no responde a las necesidades adecuadas del feto.
Uno, en el neonato postérmino puede ser un neonato que fácilmente pueda llegar al óbito porque esa placenta ya no lo está alimentando bien, ya no está transfundiendo la suficiente cantidad de oxígeno. Problemas de la placenta también, como calcificaciones, problemas de desprendimiento, disminución del líquido amniótico, oligohidramnios, que puede ser porque la placenta también ya perdió su función, su capacidad. En estos niñitos que ya también se pasan, puede ser que el bebito más bien deje de incrementar peso, ¿no? Porque precisamente el envejecimiento placentario también trae consigo eso. Inclusive algunos pueden bajar y al nacer los vamos a ver como que perdieron peso, como que están adelgazados. También mayor probabilidad de traumas obstétricos, aspiración de líquido meconial, porque estos niñitos ya grandes pueden defecar. Y también hipoglicemia, ¿no? Porque, como les decía, y hay una carencia de transfusión a través de la placenta y el niñito está creciendo, como dirían, con un efecto ahorrador. En esta lámina lo que intento expresarles es que para nosotros, los que trabajamos con niños, es muy importante saber frente a qué estamos, ¿no? Entonces, cuando nos digan, si es que vamos a optar por el lado de la pediatría, cuando nos digan que un bebito está por nacer y que esa mamá le han hecho una ecografía, nos debe preocupar qué ponderado fetal tiene, ¿no? Para ver si hay correlación, porque como dicen, nos pueden meter gato por liebre, ¿no? Entonces nos pueden decir que un bebito tiene 35 semanas, pero pesa 1 kilo, ¿no? Entonces algo está pasando, por más prematuro que sea, no debe pesar 1 kilo, ¿no? O X, ¿no? Que tiene 36 semanas y pesa 1,5 kilos, pesa 2 kilos. Entonces, saber más o menos cuál es el peso para esa edad gestacional es importante. Igual, los carnets de control de las madres deberían tener una curva gráfica que permita saber si ese niñito intraútero está en buen crecimiento, está con un carril adecuado, o si ya más bien se frenó el crecimiento. Entonces, un patrón de referencia, yo no voy a pedir que se anoten cada uno de estos valores, pero sí un patrón de referencia es a las 28 semanas. A las 28 semanas más o menos pesa 1 kilo, ¿ya? 1 kilo. Y de ahí debo esperar que aproximadamente gane 200 gramos por semana. Entonces, de la semana 28 a la semana 40, hay 12 semanas por 200 gramos por semana. En esas 12 semanas, el niñito debería ganar 12 por 2, 240. Más los 1,000 que alcanzó a la semana 28, 3,400, ¿no? Es el peso aproximado con el que espero que tenga un niñito, ¿no? Gramos más, gramos menos, pero por ahí vamos, ¿no? Pero me sirve como referencia para saber si ese niñito, de repente nació más grande, ¿no? Entonces eso también. Saber cuáles son mis puntos de referencia. Las 28 semanas, 1 kilo. Y de ahí en adelante, 200 gramos por semana. La otra clasificación que les había dicho es la clasificación por peso. Es una clasificación mucho más sencilla, solamente me fijo en el peso, si es un niño macrosómico por encima de 4 kilos o más, si es un niño con peso adecuado de 2,500 a antes de 4 kilos, bajo peso menos de 1,500, muy bajo peso menos de 1,000 y extremadamente bajo, perdón, bajo peso menos de 2,500, bajo peso, muy bajo peso menos de 1,500 y extremadamente bajo peso menos de 1,000, ¿ya? Que también me va a servir para determinar si hay riesgo o no, ¿ya? Entonces, yo voy a tener niñitos que lo normal es que el peso esté entre el percentil 10 y 90, ¿no? Tanto el peso, la talla y el perímetro cefálico deben tener algo de concordancia, ¿no? Porque si no también puedo tener niñitos que tienen una desproporción, por ejemplo, que la talla está en el percentil 80 y el peso está en el percentil 15, ¿no? Entonces son niñitos que tienen más talla que peso, entonces esos niñitos al nacer o al momento de la evaluación los vamos a ver como adelgazados, ¿no? Que es el otro lado también de la valoración. Lo ideal, como les digo, es que estén entre el percentil 10 al 90. Grande, voy a decir que está por encima del 90 y pequeño por debajo del 10. Entonces, el primer diagnóstico que yo voy a hacer
en el niñito, nació, voy a determinar su edad gestacional, recién nacido a término, por ejemplo, 38 semanas, con peso adecuado para edad gestacional, ¿ya? Si es que lo encontré que el peso está entre el percentil 10 y 90. Otro parámetro somatométrico que buscamos en el bebito es el índice ponderal. El índice ponderal es el resultado de dividir el peso en gramos entre la talla al cubo en centímetros y multiplicarlo por 100. Entonces aquí también lo voy a comparar con percentiles. Las curvas de Lubchenco todavía nos muestran los percentiles de 10 y 90. Y lo que voy a encontrar a eso es la simetría que hay, o sea, que hay concordancia entre el peso con la talla. En cambio, cuando yo tengo que esos niñitos están por debajo del percentil 10, voy a decir que tienen un déficit de peso, o aquellos niñitos que están por encima del percentil 10, es decir, que lucen grandes para la talla, son niñitos que tienen sobrepeso. ¿Ya? Un segundito, por favor. Ya estamos acá. Ya estamos por terminar. Ya, entonces acá me va a permitir saber si un niño tiene proporcionalidad del peso para esa talla, ¿ya? Y el otro parámetro que vamos a buscar en la comparación es el perímetro cefálico. Si esa cabecita tiene relación con la edad gestacional, ¿no? Entonces, si está por encima de más 2 desviaciones estándar o por encima del percentil 90, me debe llamar la atención. Y si está por encima del percentil 97, con mayor razón, ¿no? Igual para lo que es microcefalia, ¿no? Si está por debajo de menos 2 desviaciones estándar o por debajo del percentil 10, y más aún si está por debajo del percentil 3, que son los extremos. Muy bien, hasta aquí terminamos esta parte. ¿Alguna pregunta? ¿Se escuchó? Sí, doctora, todo claro por mi parte, no sé qué hay mis compañeros. Creo que no hay preguntas. Ya. O sí. No sé, a ver, demos un chance mientras miren. La segunda. Aló, ¿me escuchan? Sí se escucha, doctora. Ok, me desconecté de la computadora. La segunda parte, les quería pedir disculpas, pero yo estoy en el hospital y la batería se ha ido. Entonces, la segunda parte es muy cortita, son unas cuantas diapositivas más, nada más. Lo vamos a completar el día del seminario. ¿Ya? Eso les pido. Y si, bueno, hubiera alguna pregunta, me la hacen llegar ahora o si no, en el día del seminario. Muy bien, creo que no hay preguntas, espero que todo esté claro y que cuando nos toque hacer la valoración del bebito no haya dificultades. Gracias por todo, gracias Luis Fernando, gracias a todos jóvenes. Gracias, doctora. Hasta luego. Bien, gracias.